Antes de ayer casi 13.000. Adolfo Rubinstein está en línea, ya hablamos con él. También hablaremos con Luis Naidenov, el senador por Formosa. Atención, porque está viajando Horacio Pietragala, el secretario de Derechos Humanos, a Formosa. ¿Eso es garantía de lo que está pasando cuando hay denuncias crecientes de violaciones a derechos humanos en centros de aislamiento que nos cumplen las condiciones básicas y humanitarias? Y también hablaremos sobre el tema con Alfredo Cornejo, que denuncia lo de Formosa, pero el ex gobernador de Mendoza, además, señala que discriminaron a Mendoza. El presidente Alberto Fernández ahora mismo está en Chile con Piñera, fue recibido con honores. Sin embargo, el ex gobernador Cornejo dice a Mendoza no le incluyeron. Y más tarde con Orlando Ferreres, porque hay mucho de economía, ya está Martín de Taz con nosotros para hablar en esta noche. Pero arranco por Rubinstein, claramente es el tema del día, es el tema que nos preocupa. Y justamente, Adolfo, lo queremos consultar y agradeciéndole el contacto sobre el plan de vacunación y la incertidumbre que hay en torno al Sputnik y en torno a lo que puede pasar en los próximos días con esta nueva ola, con el rebrote, con la situación de la Argentina frente a la pandemia. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Acá yo creo que hay que discriminar dos cosas. Por un lado, los retrasos globales que están ocurriendo por la reducción de las estimaciones de producción de todas las empresas farmacéuticas y de los gobiernos, incluyendo las instituciones públicas, por ejemplo, como el Instituto Gamaleya en Rusia o sus subsidiarias, donde claramente hay problemas en los retrasos y en las estimaciones que se tenían para este primer trimestre del año. Esto es un problema. Y este problema la Argentina lo comparte con muchísimos otros países del mundo. El problema que yo veo más acuciante y que yo creo que es el que, digamos, el que está provocando cierta desconfianza, una mayor desconfianza por parte del público, son los anuncios estridentes que hace el gobierno permanentemente, donde, digamos, aún en este escenario de incertidumbre, trata de precisar, digamos, cuántos millones de personas se van a vacunar en diciembre, luego se desmiente y se rectifica y pasa a enero, luego a febrero. Entonces, esto es lo que en realidad está erosionando la confianza del público. No es tanto el retraso global, porque esto realmente es un problema, como le digo, que tiene que ver con muchísimos otros países. Pero esta cuestión de permanente épica y relato y tratar de generar esta sensación de exitismo, triunfalismo, es lo que está complicando las cosas y no es necesario. El gobierno debiera ser mucho más prudente con los anuncios. Ahora, Rubinstein, ¿hay vacunación en esta carrera geopolítica y sanitaria? ¿Hay digamos, una discriminación? Es decir, los países más ricos acceden a la Pfizer, a la de Moderna, incluso a la de AstraZeneca, y los países como el nuestro, incluso, bueno, Bielorrusia, entiendo, acceden al Sputnik que Rusia no termina de concretar en el ofrecimiento que hizo porque tiene problemas de producción reconocidos por agentes del propio gobierno de Putin? Bueno, esto es algo que se empieza a ver, y que la verdad que sería muy lamentable que exista vacunas para los países ricos y vacunas para los países en desarrollo, pero es un fenómeno que se está dando y me parece que acá es donde organizaciones globales como la Organización Mundial de la Salud, el Fondo COVAX, que tiene que ver con tratar de asegurar la equidad en la distribución, en el acceso y la distribución de las vacunas, tienen que tener un rol muchísimo más protagónico. Porque la realidad es la siguiente, Hugo. No va a existir seguridad para nadie mientras todo el mundo no esté vacunado. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Entonces esto es literal. Con lo cual no tiene ningún sentido este nacionalismo vacunológico de pretender guardar dosis solamente para los países y canibalizar, digamos, esta disputa entre todos los países, como hoy está ocurriendo. Fíjense que con lo de AstraZeneca, de la Unión Europea, ahora prohibió la exportación de vacunas. Es decir, esta es una cuestión que empieza a sonar casi ridícula cuando estamos enfrentando un problema global. Pero repito, el problema que nosotros tenemos a nivel local, para mí, es la gestión de la comunicación. Días haciéndolo decir cosas que después no se pueden cumplir. Cuando hoy escucho a Kicillof hablar de la vacunación o cuando uno mira los spots que dice que somos el país que más ha vacunado en América del Sur o en América Latina, usted como exfuncionario, ¿qué siente? ¿Qué percibe? Esto no tiene ningún sentido porque rápidamente pasamos a estar en los primeros lugares. Esto no tiene sentido.
Esta es una Digo, carrera... ¿es un contraefecto que produce el anunciar y no poder concretar? El contraefecto que produce es la erosión de la confianza pública. Entonces, yo creo que este es el principal problema que tenemos, es hablar demasiado. ¿Qué sentido tiene seguir haciendo estos anuncios? Digamos, tenemos que ser más mesurados, el gobierno tiene que comunicar mejor y no decir cosas de las cuales no hay absoluta certeza. En este marco de incertidumbre que tenemos, no tiene ningún sentido comprometerse a decir cosas que después hay que desmentirlas al día siguiente, como pasó ahora con las 5 millones de vacunas que íbamos a tener en enero. Claro, claro. A este camino, ¿cuándo podemos tener una vacunación más o menos razonable, teniendo en cuenta que hay un sector de 15 millones de argentinos que parece que en el próximo año no podrán ser vacunados por la escasez justamente del insumo? Es que el tema, ¿sabe cuál es? El tema es el siguiente. En la medida que nosotros no tengamos mínima certidumbre respecto a la llegada de las vacunas y cómo va a ser el flujo de dosis que van a ir llegando, es muy difícil iniciar un plan de vacunación, una campaña de vacunación, porque lo que no se puede hacer es comenzar, parar, recomenzar. Esto le hace mucho daño. Una campaña de vacunación tiene que tener continuidad, porque es un operativo logístico extremadamente complejo. Entonces, tal vez, y lo digo sinceramente, sí, claro, no es necesario empezar hoy a vacunar, porque la realidad es que los efectos, digamos, de la vacunación van a ser cuando podamos vacunar de manera masiva en mucha mayor escala que 300.000 dosis. Correcto. Entonces, lo importante acá es tener cierta certidumbre sobre cómo va a venir el flujo de vacunas que vayan llegando para iniciar un plan de vacunación eficiente, aceitado y creíble. Aquí mis compañeros Martín Tetaz y Guadalupe Vázquez tienen preguntas, Rubinstein, si están amables. Sí, buen día. Buen día, doctor. Un poco... Buenas noches, sí, buenas noches ya. Un poco... Ya no sabes ni dónde vivir. Nunca un poco sabe. Volver a una pregunta que ya le había hecho hace algunos días, pero que ahora nuevamente con el freno en las vacunas se refuerza un poco, ¿no? ¿Para cuándo estima usted que Argentina podría alcanzar cierta inmunidad, no sé si de rebaño, por lo menos un porcentaje suficiente sobre la población vulnerable como para que no haya efecto económico de la pandemia o podamos decir que aprendimos a convivir, podemos convivir con la pandemia y la vacuna sin que genere una obligación de cerrar actividades que tienen impacto económico o de cerrar las escuelas, por ejemplo? Mirá, la inmunidad de rebaño se va a lograr, como ya hemos discutido muchas veces, cuando se llegue a tener vacunada el 60-70% de la población objetivo, no antes. Y esto no creo que ocurra honestamente este año. Yo creo que a lo sumo a fin de año estaremos cerca de esa estimación, siempre y cuando realmente comencemos a vacunar masivamente en febrero, lo cual también está en duda. Respecto a la primera, digamos, lo que vos me comentás, yo creo que el primer objetivo tiene que ser vacunar de manera rápida a la población más vulnerable antes de que tenga efecto la segunda ola, que sería aproximadamente entre abril y mayo. ¿Y llegamos? Bueno, ahí está el punto. Si nosotros logramos acelerar la vacunación y que verdaderamente, por lo menos en febrero, marzo, comience de manera masiva y empiecen a llegar los flujos de dosis, el stock que necesitamos para satisfacer ese 25-30% de población que son mayores de 60 años, pero sobre todo los que son mayores de 70, de 80, los que verdaderamente se complican y se mueren o los que tienen enfermedades crónicas. Logramos vacunar a una buena proporción de esa población, es donde vamos a ver el primer efecto que va a ser la reducción de la mortalidad y de las complicaciones y de la saturación potencial de los servicios de salud. Correcto. Eso es lo que va a permitir empezar a liberar, digamos, las actividades económicas y sin demasiado riesgo. Y respecto a las escuelas, ya lo he comentado 20 veces, las escuelas nunca debieron haber cerrado de manera plana y total en la Argentina, sin considerar la trayectoria de la epidemia en cada distrito y sin considerar la evidencia científica y empírica sobre cuántos de los chicos son verdaderos vectores de contagio y lo que ya se sabe que las escuelas no son foco de contagio. Y cuando cierran por periodos muy cortos y cierran simplemente porque el lugar donde están situadas tiene en ese momento
un brote muy importante. Pero no hay otras razones para hacerlo, hay protocolos bastante seguros y en el caso de que haya un brote habrá que cerrar esa escuela por un periodo muy corto. Lo que no tiene ya mucho sentido es seguir titubeando con esto de cuestionar o no la presencialidad. Creo que las presiones que está recibiendo el gobierno no tienen nada que ver con razones epidemiológicas o sanitarias. Guadalupe Vázquez. Sí, doctor, más allá de los errores que todos observamos por parte del gobierno, ¿tenía la Argentina otra opción con respecto a las vacunas que volcarse a la vacuna de Rusia y tener que soportar estas demoras? Porque, digamos, lo que se está viendo en el esquema mundial es que se está asegurando la provisión de los países centrales, los países desarrollados, y los países en desarrollo venimos después. Es cierto, pero también es cierto que los países desarrollados, excepto 2 o 3, también están teniendo problemas en el abastecimiento para satisfacer su demanda. El problema acá, yo creo, no es tanto, porque el problema es global, realmente es global. Acá lo que pasa y lo que, digamos, el aspecto más importante es cómo está comunicando el gobierno esto. Claro. Y verdaderamente lo que yo considero la imprudencia de permanentemente estar hablando de cifras de dosis que van a llegar, de qué proporción, cuántos millones de vacunas vamos a tener, cuando rápidamente se ve que esto, digamos, no es sostenible. Entonces yo creo que debería ser más prudente con la comunicación, porque esto es, y decir las cosas como son, somos todos adultos, no es una sociedad, como al decir de María Elena Walsh, no somos una sociedad jardín de infantes. Podemos entender las cosas tal como son. Creo que tenemos que respetar y asumir que somos una sociedad madura y evolucionada y para mejorar, para construir la confianza, se necesita comunicar bien. Esa es la razón, nosotros entendemos. La Nación publicó una nota, Fernández Blanco, creo que es su autor, uno de sus autores, donde se habla del secreto de Estado alrededor de la Sputnik, de información que no se publica, que se esconde, incluso la validación para mayores de 60 años, que es una publicación, entiendo, del gobierno de Rusia, pero hay muchas dudas alrededor de la vacuna, Adolfo, ¿o no? Sí, bueno, pero ojo que la comunicación sobre seguridad y eficacia en los menores de 60 años, también la información que tenemos por ahora es un anuncio de prensa del Instituto Gamaleya, igual que la de mayores de 60 años. No es que ha habido una publicación diferente. Este es el problema. ANMAT dice tenemos los datos, pero son confidenciales. ¿Y por qué los esconden, Rubinstein? ¿Por qué los esconden? Para mí no hay justificación. Una cosa es la confidencialidad en el acuerdo de precios, que sí puede ser una cuestión confidencial, en lo que tiene que ver con algunas características de la vacuna que no quiera por ahora develar o revelar el Instituto Gamaleya. Pero realmente confidencialidad sobre la seguridad y la eficacia de la vacuna, cuando nosotros estamos vacunando a toda la población, no tiene ningún sentido. O sea, yo creo que ahí tendría que pararse ANMAT, pararse el Ministerio de Salud, pararse el gobierno y decir, no, mira, esto no puede seguir así. Una cosa era cuando el Instituto Gamaleya planteó que antes de fin de año iba a estar la información disponible y que además se iba a publicar en una revista científica de altísimo impacto, y esto no es lo que ha ocurrido. Pero además ciertos sectores... Me parece que debería... Rubí, en ciertos sectores del gobierno se ofuscan cuando se menciona el tema del relato como algo remanido o repetitivo. Sin embargo, el relato en materia de salud pública es muy complicado. Quiero también aprovechar que Florencia Arieto está acá con nosotros para incorporarla a esta conversación. Tal vez tenga alguna pregunta para Rubinstein respecto de lo grave de la comunicación del gobierno que, insisto, promete, pero no termina de, digamos, cumplir con sus promesas. Más bien, parecen anuncios para la galería. Florencia. A mí me gustaría saber, doctor, si es tan complicado conseguir otra marca de vacunas justamente como para tener mayor disponibilidad, como pasa en Chile o como pasa en Uruguay. Si es un error político del gobierno y si es así, ¿cuál sería? Mira, ha sido tan poco transparente la gestión de comunicación respecto a cómo se están adquiriendo las vacunas que la verdad es que no te podría responder esta pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual se cayó el acuerdo comercial con Pfizer? Más allá de cuestiones que han aparecido en los medios, la verdad es que no sabemos con certeza. El ministro de Salud dijo que era inadmisible lo que había pasado, pero nunca explicó qué había pasado.
si es una cuestión de la cláusula esta famosa de negligencia en la ley de vacunación para el COVID, si son cuestiones que tenían que ver con el resguardo de la seguridad del transporte de la vacuna, como también se dice. La verdad que no se sabe. ¿Por qué no hubo acuerdos con otras vacunas? Tampoco se sabe. Así que la verdad es que yo no te puedo contestar eso. Hoy la vacuna que tenemos disponible es la Sputnik, con sus luces y sus sombras. Yo también dije, no creo que sea menos eficaz y menos segura que el resto, pero de nuevo digo lo que también dije. Como decían, la mujer del César no solamente tiene que ser, sino que también tiene que parecer. Claro. Y este es el tema. El tema es la transparencia en la información. Rubinstein, eso es lo que tenemos. Y ahora con la segunda ola, que para muchos ya comenzó, para usted comienza en marzo o en abril, ¿la Argentina está preparado? ¿El sistema de salud puede soportar una nueva embestida cuando cambie este clima incluso? Sí, yo pienso que sí. Yo creo que sigo pensando que nosotros hemos tenido una meseta extremadamente larga, extremadamente larga. Nunca terminó esta primera ola, en realidad. Nosotros en el mejor momento, que fue, digamos, en diciembre, en realidad en la segunda quincena de noviembre, 1 de diciembre, tuvimos no menos de 5.000 casos. Así que no podemos hablar de que hayamos terminado la primera ola. Ahora estamos con un fuerte rebote. Yo creo que sí, que los servicios de salud van a poder resistir y son bastante resilientes, y han demostrado ser resilientes. Pero por supuesto hay que prepararse. Y de nuevo, el objetivo tiene que ser comenzar la vacunación lo antes posible, de manera de que por lo menos podamos evitar el aumento de la mortalidad en las poblaciones más vulnerables. Gracias, Rubinstein, por el contacto. No, gracias a ustedes. Y como parte de la política sanitaria o de la política, aparecen las denuncias contra el gobierno de Formosa.